Abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12 y verso 1. Romanos 12, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leer ahí en la Nueva Traducción Viviente una traducción algo diferente, que nos pueda dar una idea también algo más amplia quizás. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la adoración espiritual. Ese es el servicio que se espera de ustedes. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme, los continúe transformando en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Que Dios bendiga su palabra. Yo he titulado este mensaje Un acto supremo de adoración. Cuando leemos estos dos versículos que Pablo habla en Romanos, tenemos que ir también al contexto anterior, desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos, donde el Señor está hablando acerca de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en el verso 36, en el capítulo 11, dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La clave de la vida espiritual y la felicidad verdadera del cristiano no consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios, sino en darle todo lo que somos y tenemos a Él. A veces oramos y pedimos al Señor: Señor, dame esto, Señor, ayúdame en aquello, dame lo otro, y pensamos que quizás ahí está la felicidad o el gozo de recibir de Dios. Pero la verdadera felicidad no está en recibir de Dios, aunque es bueno. La verdadera felicidad y el verdadero gozo está en poderle dar a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podamos tener. Pablo nos habla aquí de un sacrificio vivo. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego. Esto nos recuerda que Pablo está de alguna forma apelando a la voluntad del hombre, a la voluntad del ser humano, de los cristianos, en este caso a quien va dirigida esta epístola y a nosotros. Él nos está recordando de alguna forma y nos dice: os ruego. Es una manera de rogar, pero a la vez también es una forma de hacerlo con autoridad. No solamente es un ruego de mira, te pido, te ruego, sino es algo dicho con autoridad. Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en la que vivimos para Él. Tenemos que elegir. Jesús, en aquella oración, ¿verdad?, de Juan 17, oró y dijo: Padre, te ruego que los libres del mal. Te ruego que los libres del maligno. Están en el mundo, pero no son del mundo.
Y eso es, así es como es la iglesia. Estamos en, pero no somos de. Estamos en el mundo, pero no somos de el mundo. Somos completamente diferentes. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con la sociedad de hoy en día, con el pensamiento del hombre, con lo que los hombres hablan, piensan o hacen. Y la iglesia tiene que marcar la diferencia entre el mundo y nosotros. No puede ser que una persona que dice ser cristiana, que dice ser un hijo, una hija de Dios, no tenga diferencia con las personas que hay en el mundo. Que cuando está en una reunión, que cuando está en un trabajo, que cuando está en una, en la misma reunión de vecinos o en tu edificio donde vives, que ellos sepan que eres diferente. Pero no que eres diferente porque tienes una religión diferente, que es lo que muchos piensan, sino que eres diferente porque tu comportamiento es diferente, tu manera de hablar es diferente, tu hacer es diferente, porque eso lo marca Dios en tu vida. Y tenemos que hacer la diferencia entre la luz y las tinieblas. Tenemos que hacer la diferencia entre el pecado que hay en el mundo y la santidad que tiene que haber en nuestras vidas. Por eso Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en la que vivimos. Dios nos dice, escoge, elige. Por eso dice Pablo, así que hermanos, esa es la manera que él tiene de comenzar. Y Pablo ruega a los cristianos que vivan de acuerdo a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por las misericordias de Dios. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Nos recuerda que hemos de hacer. Y que lo que tenemos que hacer es debido a la misericordia que Dios ha mostrado. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Mira todas las cosas que Pablo nos muestra en esos capítulos anteriores del 1 al 11. Varias de las cosas, hay muchas más, pero varias que son importantes, que es una parte doctrinal importante de la fe cristiana. En primer lugar, nos habla de la justificación de Dios al hombre, de la culpa y de la paga del pecado. Él nos ha justificado en Cristo Jesús. Nos ha librado de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él nos ha justificado, dice que Cristo ha sido hecho justificación por nosotros. Nos habla también de la adopción en Jesús y de la identificación con Cristo. Hemos sido adoptados, somos hechos hermanos de Jesús. Somos adoptados en Cristo y hemos sido identificados en su muerte y en su resurrección. Nos habla de la misericordia de Dios cuando Dios nos ha puesto bajo la gracia y no bajo la ley. Pero ahora esto no significa que como vivimos bajo la gracia podemos hacer lo que nos dé la gana. La ley era algo que era imposible para el hombre de cumplirla. Dice la palabra de Dios que el que incumple uno solo de los mandamientos es transgresor de toda la ley. Y fijaros, el primer mandamiento yo creo que es sumamente difícil, por no decir imposible de cumplir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice en Marcos 12 que cuando un escriba se acercó a Jesús y le dijo, mira Señor, he escuchado, él estaba escuchando la discusión que había tenido con los saduceos acerca de la resurrección. Y entonces le dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice, ¿verdad? Amarás. O le pregunta a Jesús a él, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has dicho. Este es el gran y único mandamiento. Y dijo, estás muy cerca del reino. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. El Señor nos ha puesto bajo la gracia. Es la gracia la que nos salva. Por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe.
No estamos bajo la ley, pero aunque no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia no significa que sea diferente. La gracia, si cabe, aún es más exigente que la propia ley. La ley era imposible de cumplir, pero la gracia es que a través de Cristo Jesús obtenemos todas las dádivas, todos los regalos, y a través de Cristo Jesús podemos tener vida eterna. Nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. El mismo Jesús decía, y esto yo lo meditaba el otro día, y me tocaba porque aunque tantas veces estás leyendo la palabra, pero a veces te viene como un rema, ¿verdad? Cuando estás escuchando a alguien hablar la palabra o estás leyendo tú. Y ese día yo estaba escuchando la radio, estaba escuchando un mensaje de un hermano, y de pronto él dijo este versículo que dice Jesús, y os conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Y de pronto, ¡paf!, me hizo así, ¿sabes? Os conviene. Pero Señor, yo imagino a los discípulos, pero mejor que estar contigo, imposible. Te tenemos aquí a nuestro lado, nos estás enseñando, somos tus discípulos, te podemos tocar, te podemos abrazar, podemos verte, vemos los milagros, vemos las maravillas, hemos visto incluso la transfiguración, en el monte de la transfiguración, hemos visto que eres el Hijo de Dios, pero Jesús dice, os conviene. O sea, va a ser mejor que yo me vaya, porque si me voy, enviaré al Espíritu Santo. Y yo me di cuenta y dije, Señor, es cierto, porque el Espíritu Santo es el que no solo nos consuela, no solo nos guarda, no solo nos protege, no solo nos dirige, sino que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo es el que cambia nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que trae renovación a nuestras vidas. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Tenemos también su promesa de que Él nos va a ayudar en la aflicción. Él nos va a ayudar en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier adversidad. Allí donde estemos, Él estará con nosotros. Y estará ayudándonos, levantándonos en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la prueba. El Señor estará con nosotros como ayudador. Nos da la seguridad de nuestra elección en Dios. Hemos sido elegidos. No fuimos nosotros quien elegimos a Dios. Fue Dios quien nos eligió a nosotros. Fue Él quien nos llamó. Fue Él el que nos trajo a su presencia. Fue Él el que nos trajo a su camino. Hemos sido elegidos porque somos mejores que nadie. No. Simplemente por su buena voluntad, dice. Hemos sido elegidos por pura voluntad de Dios. A Él le ha placido. Y Dios nos da esa seguridad de la elección en Cristo Jesús. Nos da la certeza de una gloria venidera y de la vida eterna. Habrá un día en el que todo esto habrá acabado y tendremos un cuerpo de gloria y tendremos una eternidad para estar con Cristo. Ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá llanto, no habrá lágrima. Nos da también la confianza de no estar nunca separados del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, desnudez, hambre, pestes, nada. Él nos da esa confianza de que nada nos va a separar de su amor. Ah, Señor, pero es que soy tan malo que no importa. No importa qué malos seamos. Dios nunca dejará de amarte. Y la seguridad en la continua fidelidad de Dios. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Podemos tener seguros que la fidelidad de Dios estará de continuo sobre nuestras vidas. Tu misericordia cada noche, tu fidelidad, amén, cada mañana y cada noche. Y es a la luz de toda esta misericordia pasada que hemos dicho de la justificación, de la adopción, de estar bajo la gracia, de recibir el Espíritu Santo,
de tener promesa en medio de la aflicción, de seguro de ser hijos de Dios, de la certeza de la vida eterna, de la confianza de que el amor de Dios nunca nos dejará, de la seguridad de que la fidelidad de Dios es cada día. Es a través de esto que Pablo dice y ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sentido de presentar nuestros cuerpos está conectado con la idea de un sacrificio vivo y nos hace pensar en lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. Aquí vemos que el cuerpo es una referencia no solo al cuerpo, sino al cuerpo, al alma y al espíritu. Cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu van con Él también. Presentar vuestros cuerpos significa que Dios te quiere a ti y no solo tu trabajo. A veces dedicamos horas a estar trabajando y haciendo cosas para Dios, pero no dedicamos tiempo para estar con Dios. Y creemos que con ello estamos justificados. Creemos que como estamos trabajando y estamos haciendo y estamos teniendo obra social o obra religiosa o como quieras, Dios se agrada. Pero Dios se agrada cuando tú y yo presentamos nuestros cuerpos y le damos a Él todo lo que somos. Dios se agrada de nosotros, de lo que Él quiere de ti, no solo de tu trabajo. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Puedes estar trabajando todo lo que sea para el Señor, pero nunca te has ofrecido tú mismo a Dios. Señor, aquí estoy. Isaías dice que escucha una voz y dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Estamos dispuestos a darnos a Dios? ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, y eso es muy peligroso? Es muy peligroso cuando le decimos a Dios, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras. Ay, ay, ay. No sabes lo que le estás diciendo al Señor. Le estás dando a Él libertad para que obre como Él considera que debe de obrar. Y luego a veces nos quejamos, Señor, pero es que yo no sabía. Ay, ¿te ofreciste? Sí, me ofrecí, pero yo pensé que iba a ser diferente. Entregar el cuerpo al Señor, entregarle todo lo que somos, ofrecernos a Él. Amén. Cuando Pablo está diciendo, os ruego que presentéis, él está hablando acerca de que la voluntad debe ser quien gobierne sobre el cuerpo. Pero la manera de pensar de este mundo es todo lo contrario. El mundo dice que nuestro cuerpo debe decirle a nuestra voluntad lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero Dios dice todo lo contrario. Es la voluntad la que le dice al cuerpo lo que debe hacer y lo que no debe de hacer. En el griego antiguamente nunca se pensaba en presentar el cuerpo a los dioses, porque ellos pensaban que el cuerpo no era espiritual, que a Dios no le importaba. Pero Pablo nos muestra que a Dios sí le importa nuestro cuerpo. Y en 1 Corintios capítulo 6 y verso 20 encontramos un versículo también referente a lo que estamos hablando. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. Presentar pues vuestros cuerpos en sacrificio, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. El sacrificio vivo lo habla así Pablo porque debido a que es traído vivo al altar. Dios no quiere que traigamos algo muerto, algo inerte. Dios quiere que nos presentemos nosotros mismos. Presentarnos delante del Señor.
Dice, vivo, santo y agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo. ¿Cómo es nuestra forma de vida? ¿Cómo es? ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos caminando? Podemos presentarnos delante de Dios, pero si nuestra vida no está caminando con rectitud delante del Señor, ¿de qué sirve que le presentemos nuestras vidas al Señor? En el Antiguo Testamento, cada sacrificio que se presentaba tenía que ser santo y agradable a Dios. El Levítico dice, macho sin defecto lo ofrecerás. Y en Deuteronomio dice, y si hubiera en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. O sea, los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían que ser perfectos, sin tacha. Y esa es la idea de que presentemos nuestras vidas. Sabemos que somos pecadores, sabemos que tenemos imperfecciones, pero la idea es de presentarnos en un olor grato para Dios. Y esto va unido con la ofrenda que se hace como holocausto. Dice, como ofrenda quemada que sube como olor grato delante de la presencia de Dios. Y Pablo, cuando habla de esto, tiene en mente la ofrenda del holocausto. Cuando presentamos nuestros cuerpos, presentémoslo como un sacrificio vivo, o sea, es algo que nos cuesta. Un sacrificio es algo que cuesta. No es algo que lo hacemos sin ningún coste. Jesucristo murió por nuestros pecados y a Dios le costó entregar su Hijo Jesús. Y a Jesús ir a la cruz le costó todo. Y cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, implica esto, implica que cueste, que sea algo que tenga valor, que a ti te cuesta. Abandonar vicios, abandonar cosas que a la carne le gusta. A veces es un trato de Dios contigo para abandonar esos hábitos, esas cosas. Pero sacrificamos al Señor aquello que sabemos que nos cuesta y que a Dios le va a agradar porque me va a santificar. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Aquí la palabra racional viene del griego lógicos, que también puede ser traducida por razonable y lógica. Lo que sería presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que a Dios le agrade, que es vuestro culto razonable y lógico. Como hijos de Dios que somos, Dios quiere que nos presentemos ante Él, presentar nuestras vidas, pero no de cualquier forma, no de cualquier manera. Dice, vivo, santo, y cuando es un sacrificio vivo, algo que nos cuesta, y cuando es santo, es agradable a Dios. Tu propia vida en cada situación tiene que ser un acto de adoración, una demostración de que le pertenecemos al Señor. Romanos 6:13 nos habla también acerca de ello. Implica lo que tenemos que dar con nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo, para hacer justicia y no pecar. Un cuerpo es santo no por la apariencia que tenga, sino por la vida que lleva, por lo que hace. No es tanto la apariencia de que somos cristianos, sino cómo caminamos, lo que somos, lo que hacemos. El mundo se va a fijar en nosotros, se va a fijar en tu vida, y vamos a glorificar a Dios, vamos a exaltar a Dios en nuestras vidas con nuestra forma de vivir. Ahora sigue diciendo el apóstol, no os conforméis a este siglo. Implica no te hagas conforme a este siglo, a este mundo. No te conformes a este mundo. El mundo está constantemente, ¿verdad?, bombardeándonos, dándonos imágenes y cosas en televisión y en todas partes. La carne es atraída, seducida. Tenemos una lucha constante contra el diablo, el mundo y la carne. Y Jesús dice también por eso,
están en el mundo, pero no son del mundo. No os conforméis a este siglo, no os hagáis a las cosas de este mundo, resistiros a todo ello. Nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar está en rebelión contra Dios y va a tratar de conformarnos a su patrón impío, y ese proceso debemos de resistirlo. Hoy en día vemos cantidad de cosas que están aconteciendo y ocurriendo en el día a día. Sobre el tema del sexo, sobre el tema de tantas cosas, ¿verdad? A los niños desde pequeños ya se les quiere inculcar cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Amamos a las personas, pero aborrecemos el pecado. Amamos a las personas, pero no podemos estar de acuerdo con su vida pecaminosa. No podemos estar de acuerdo con lo que va contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y esto a veces nos crea conflicto, nos crea disgustos con compañeros de trabajo, con vecinos, con personas. Pero hermano, es así. La ley que quieren sacar y que están sacando contra el aborto y la eutanasia y la diversidad de género, etcétera, etcétera, son cosas que la palabra de Dios nos habla contrario a todo ello. ¿Para qué hacemos como cristianos? ¿Seguimos la corriente del mundo? No, es que me han dicho que si no voy a perder mi trabajo. Bueno, pues Dios te dará otro. Hay personas a las que algunos les quieren obligar a mentir. Tú como cristiano no puedes hacerlo. Por eso dice que nos resistamos a conformarnos, a hacernos, a que el mundo nos meta en su molde. Esto es la idea que está diciendo. A que el mundo nos meta en su molde y nos haga conforme a lo que ellos son. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos ser hechos conforme al molde de este mundo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchos creyentes viven basados en sus sentimientos. O solo les importa, el hacer algo. Pero la vida basada en sentimientos, lo que nos dice es, ¿cómo me siento hoy? Bueno, hoy me levanté regular, más triste. No vivimos conforme a los sentimientos. Vivimos conforme a la palabra de Dios. Vivimos conforme a lo que Dios dice. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de vuestros pensamientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en esta parte quiero que nos fijemos en el verbo que está en tiempo presente y continuo. Quiere decir que esa transformación no es un acontecimiento concreto que ocurre una vez en la vida. Cristo vino a mi vida en el año 1977 y Dios me cambió, me transformó, me hizo una nueva creación y muchas cosas desaparecieron al instante, ¿eh? Mira bien lo que te digo, al instante. Pero hay algo que es progresivo, hay una transformación progresiva. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y cuando habla, este verbo está en voz pasiva y no dice transformaos, sino dice dejaros transformar. No depende de nosotros, sino que es la obra del Espíritu Santo. Es el proceso de santificación en nuestras vidas. Es esa transformación que día a día Dios va obrando. Y que nosotros nos damos cuenta y decimos, Señor, ayúdame a cambiar este hábito en mi vida que no te agrada. Ayúdame a cambiar esta actitud que yo sé que no es correcta. Ayúdame a cambiar esta forma de hablar que sé que no te glorifica. Ayúdame a cambiar, Señor. Y es Dios quien va transformando, porque la transformación, el cambio, no es de fuera adentro, sino de dentro hacia afuera.
Pero también este verbo viene en modo imperativo. El verdadero cristiano no está pasivo. Debe permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dios está obrando día a día. Transformación viene de la palabra griega metamorfo, que describe la metamorfosis. Un cambio, una transformación. Ya no soy el que era. Ahora soy una nueva criatura. Soy una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Y concluyo diciendo lo que dice el párrafo final del verso 2. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos explica cómo hemos de vivir la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios. Ten en cuenta, valora las riquezas de Dios para tu vida, las pasadas, las presentes y las futuras. Valora lo que Dios ha hecho por ti. Valora lo que Dios está haciendo por ti día hoy. Y valora lo que Dios hará por ti y para ti en el presente. Ten en cuenta, valora lo que Dios ha hecho. Vive tu vida como un acto de culto racional. Decide rendirte completamente a Él. Dale a Él la adoración de tu vida. Adoración no es simplemente levantar las manos. Adoración no es cantar coritos. Adoración es entrega. Adoración es sumisión. Adoración es obediencia. Adoración es morir a nosotros mismos, a la carne, a las pasiones. Vive tu vida como un acto, un culto diario, racional, que tiene que ver con la razón también, con la lógica de la vida cristiana. Decide entregarte, rendirte completamente al Señor. Resiste a conformarte a los pensamientos y a las acciones de este mundo. Resiste a conformarte, a hacerte conforme al pensamiento de este mundo. Es una lucha diaria de la iglesia y el mundo. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre el creyente y el impío. Resiste a que el mundo te diga cómo tienes que ser, qué tienes que hacer, cómo tienes que pensar. Resiste a conformarte, a hacerte, a moldearte, a que el mundo te moldee. Resístete, hermano. El mundo no puede moldear al cristiano, es Dios quien moldea al cristiano. Enfócate en la palabra de Dios y en una relación con Él, en una relación viva, en una relación constante, continua. Ten en cuenta, valora lo que Dios ha hecho en tu pasado, presente y futuro. Vive tu vida como un acto de culto racional todos los días. Es un día de presentarte delante del Señor, de rendirte a Él. Resiste conformarte a las cosas del mundo y cómo el mundo piensa y opina y habla. Enfócate en la palabra de Dios y en una relación de intimidad con Él. Y entonces tu vida estará en la voluntad de Dios. Entonces tu vida demostrará la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y podrás saber cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Estarás en la voluntad de Dios? Demostrarás por tus hechos la buena voluntad de Dios y conocerás la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no puedes comprobarlo en tu vida si no dejas al Espíritu Santo hacer la obra transformadora. El Espíritu de Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida, y Él quiere acabar lo que comenzó. Y termino con una traducción de J.B. Phillips, un hermano que ya partió con el Señor, inglés, de estos versículos. Y dice: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, os ruego, hermanos míos,
como un acto de adoración inteligente, que le deis a Él vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejéis que el mundo a vuestro alrededor os apriete en su propio molde, pero dejar que Dios moldee vuestra mente desde adentro, para que así podáis probar en la práctica que el plan de Dios para vosotros es bueno, que cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Que el Señor pueda moldearnos en su molde y así nosotros podamos entender y probar que el plan que Dios tiene contigo, personal y con su iglesia, es un plan que cumple con todo lo que Él pide y que va hacia adelante hasta que alcancemos la madurez en Cristo